a tomar unos mates, que no hay, bueno, ¿Qué va a mate ser? no. Y son malas costumbres. Ajá, bueno, está bien. Anecdotario pueblerino, estamos acá íntimamente recordando viejos tiempos. A raíz de lo que vengo escuchando, tengo 4 reflexiones. Fíjate vos. 4 4, no una, 4. La primera tiene que ver con un aniversario, pero que a su vez está de la mano con todo esto que venimos charlando de la ciudad. El 26 de noviembre cumplía años un amigo, un entrañable amigo, que era Rodolfo Cacho Chufo, un amigo que hizo mucho por nuestra ciudad. Y que tiene en Paraná una calle con su nombre, acá no. Me contaste el final del chiste. Bueno, perdón. Pero bueno, fíjate vos cómo en Paraná supieron valorar la acción y el trabajo de Cacho, y acá con todo lo que hizo Cacho, hoy hay una escuela en San Vicente que le debe mucho al sacrificio de Cacho. Yo me acuerdo cuando él me decía: Rodo, vos no sabés las noches que me paso llorando sin dormir por todo lo que sufría ese hombre en función de las decepciones que muchas de las personas que tenía cerca le hacían padecer. Por eso quiero hacer un homenaje a Cacho un día. Muchas gracias, como porque el de hoy. además pagó culpas ajenas. Total y absolutamente. Pagó Total culpas y ajenas. absolutamente. Y otro homenaje que quiero hacer, porque lo venía escuchando a Ricardo Vales, y no puedo olvidarme de Ricardo Vales, un médico pediatra excepcional, una de las mejores personas que en el ámbito de la medicina pediátrica he conocido, y he conocido muchos, porque padre de 4 hijos, la visita al pediatra era casi un ejercicio habitual. Y quiero rendirle también un homenaje a Ricardo Vales padre, porque fue un ser excepcional, un ser bueno, de esas personas que eran los médicos a la antigua, que iban más allá de lo que es estrictamente médico. Y desgraciadamente esos médicos que se han ido perdiendo con el tiempo, ¿no? La tercera cosa que quería reflexionar tiene que ver un poco con el comentario que vos hacías hace un rato con respecto a un montón de cuestiones que hacen a la vida de los uruguayenses y que tienen que ver sea con el estacionamiento, sea con los alquileres. Yo creo que hay cuestiones que los va llevando la inercia y estamos tan acostumbrados a ellas que ninguno se pone a pensar en ellas. Lo que nos hace falta es ver y hacer un replanteo con sentido común, porque lo que pudo haber tenido algún grado de validez o de importancia hace 15 o 20 años y hoy es letra muerta, ya tendría que revisarse, tendría que verse y tendría que resolverse de acuerdo a las circunstancias que el mundo tiene hoy. La última, la cuarta, y dejo este bajón de lado, tiene que ver con qué bueno lo que dice Ricardo Vales, hijo, de que hay tantas aspiraciones para la intendencia uruguayense en gente joven. Lo único que espero es que no sea el dedo de nadie el que resuelva una candidatura. Yo soy de los que cree que a los candidatos los tiene que elegir la gente. Claro. No me puedo separar de eso. Y más allá de los errores que a veces se cometen, léase Macri, hay que bancarlo cuando la gente es la que elige. Lo que no se puede bancar es cuando la gente no elige, cuando hay una dictadura y te ponen a un señor X. Sí, yo le agregaría a ese último comentario un acápite, porque a esta altura de la vida democrática argentina ya debería haber lo que se denomina en términos comerciales una regresión de dominio, porque si el poder es el del pueblo, el pueblo debería decidir si quiere seguir penando como estamos penando, y con el versito de que lo elegimos y por eso tenemos que bancarlo, tenemos que soportar. Vos sabés que
La semana pasada hubo 11 intentos de suicidio en Paraná, con 4 resultados negativos, porque la persona finalmente logró su objetivo, pero la tasa de suicidio que hay últimamente es impresionante, nunca vista. No tenemos idea si se refiere únicamente a la situación económica, pero vaya, hay una cierta casualidad si no llegara a ser una causalidad. Entonces debería haber una posibilidad de tacha, una revisión, porque no puede ser que 4 legisladores se les antoje, digamos, el contrato electoral tiene que ser cumplido. Si vos me dijiste que no vas a ajustar, no ajuste. Y si vas a ajustar, explícame cómo y de qué manera me va a costar poco. No que tenga que pagar todo yo y los otros ganar. Porque, escúchame, se adquirieron 150.000 millones de dólares de deuda externa. ¿Dónde está la plata? Ay, ¿qué se hizo? Ahora, si vas a las empresas de los parientes del presidente y los amigos del presidente, todas ganaron. Las energéticas, 10.000, 15.000, 12.000 millones de dólares. Ahí está la plata. Ahora, la gente no la ve, porque no hubo inversiones, solo ganancia. Entonces... ganancia para algunos. Para ellos, sí, claro, sí. Entonces digo, debería haber ahí en el contrato electoral debe haber una posibilidad de vuelta, porque si no... le dice, mirá, vos me votaste, esto es lo único que podemos hacer, y entonces vamos vamos al infierno. El peligro que tienen esas cuestiones es el humor social, que muchas veces está artificialmente generado por los medios, y si no, que tienen mucho peso, y que llevan de las narices, y que llevan de las narices a muchísima gente, porque son los que marcan la agenda y a la que bombardean con diferentes expresiones. Si no, fíjate vos que ante una situación como la que estamos viviendo, que vos bien marcabas, hace 21 días que estamos hablando de Boca y de River. No es porque Boca y River no sea interesante, pero no está en el centro de la agenda del pueblo argentino. Boca y River, más allá de que puedan dar un cierto grado de alegría y de satisfacción para los que son hinchas de Boca o son hinchas de River. Yo soy hincha de Boca y realmente me tiene podrido. Lo que pasa es que ¿qué estamos tapando con todo esto? Desde antes me tiene podrido. Bueno, cuénteme. Voy a hacer un agregado al comentario de Cacho Chufo. Hablando de la campaña del juguete, por ejemplo, la campaña del abrigo, y tantas otras campañas que hemos canalizado con Cacho o a través de, o por iniciativa de. Una de ellas, en un momento crítico como es la provisión de medicamentos. Cuando a uno le sobraba un medicamento, terminaba el tratamiento, llevaba eso, había un farmacéutico que controlaba que eso estuviera en orden y después se regalaba. En San Vicente, así como Cacho decía, no hay que regalar la ropa, aunque sea $1, pero tenía que costar. Entonces no faltaba el mediocre que decía, están vendiendo lo que regalamos. Pero con eso también se compraban medicamentos, leche y otras cosas que la gente necesitaba. Yo tuve un papel muy protagónico en ese emprendimiento que nace a partir de una idea que trajo un entrañable amigo que era el negro Daniel Gracia de Concordia. Porque en Concordia se hacía, había una capilla donde concurría el hermano que proveía medicamentos. ¿Cómo era el funcionamiento? La gente que a veces sigue un tratamiento, le quedan remedios, le sobran remedios, sí. Y los termina tirando cuando se vencen entonces le pedíamos esos medicamentos que no tuvieran que tener ni una conservación especial ni algún cuidado, que no estuvieran vencidos. Le pedíamos a la gente los remedios
y se los proveíamos a aquella persona que con receta del hospital fuera a buscarlos de forma totalmente gratuita. Llegamos a tener una habitación completa de medicamentos, teníamos muchos medicamentos y funcionábamos de una manera excepcional. Pero tuvimos una contra porque el único farmacéutico que nos apoyó tenía un problema con su matrícula, que era Rodríguez Anselmi, pero el resto de los farmacéuticos nos hizo una guerra total y absoluta, al punto de no se lo achaco a los farmacéuticos, pero sí a algunas personas malintencionadas que llamaban, por ejemplo, a las 3 de la mañana a mi casa para hacer amenazas personales para que cerremos la farmacia. Finalmente, ante una denuncia donde estuvimos expuestos a ir presos, con el Negro Gracia, con Juancho Llanelo, con la gente que estábamos en este emprendimiento, tuvimos la fortuna de la acción personal de quien es hoy el intendente José Laurito, que en aquella oportunidad también era intendente, que paró un procedimiento provincial cuando querían llevarse todos los medicamentos de San Vicente. Lo recuerdo, claro. Pero no pudimos funcionar más. Esos medicamentos terminaron en el hospital. ¿Por qué no quería la gente que fuera al hospital? Porque en el hospital decían que por aquel entonces los medicamentos desaparecían. A mí no me consta, no hago más que repetirlo, pero fue una de las tantas experiencias que en San Vicente se llevaron a cabo cuando estaba Cacho Chufo. Y por eso digo, si en Paraná le pusieron a la calle por donde pasa la capilla donde él estaba su nombre, ¿qué no tendríamos que hacer nosotros por alguien que hizo tanto por los humildes y por los necesitados? Sí, pero lo que pasa es que eso sería pegarle una cachetada a los censores. Y entonces, 8:48. ¿Tenés tiempo? Hablamos algo, sí, porque es cortito. Hoy traje una historia, nada que ver con lo que venimos charlando. Se llama La increíble historia de las vacas vírgenes. Chupate esa mandarina, dijo. Era la quinta vez que trataba de ponerme en contacto con el encargado del campo de Villaguay, sin éxito. Había que terminar el inventario de los valores de los bienes de la fallecida doña Dolores Teresa del Valle Victorica, que se venía retardando más de lo habitual y demoraba los trámites del sucesorio. Solo faltaba determinar la cantidad de cabezas existentes y ponerle valor a las mismas. Los herederos, ansiosos de hacerse de su cota aparte, me llamaban todos los días desde Capital Federal al estudio para ver la evolución del juicio. Claro que no habían mostrado un interés parecido por la suerte de la tía cuando ella vivía, ni por su situación ni por sus necesidades. El poco afecto y la soledad habían rodeado a la anciana en los últimos años de su vida. Los sobrinos, distantes, más por el lado físico y emocional que geográficamente, solo se acercaban a visitarla cada vez que precisaban dinero para alguna inversión, para algún acto o gasto extra, pedidos a los que ella invariablemente se negaba a satisfacer. Ahora no estaba, y más allá del dinero, que era toda una incógnita y que despertaba la codicia de sus herederos, la expectativa era otra. Estaba la joya, un enorme campo en el centro de la provincia de Entre Ríos con una gran cantidad de ganado. Este último era el punto justamente que personalmente tenía que resolver, darle valor a esa parte del patrimonio para que permitiera continuar con las tramitaciones. El administrador que doña Dolores tenía en el campo desde hacía muchos años era un correntino, entrado en años, pero de una edad indescifrable, de mirada torva, ladina, una de esas personas que bajan la cabeza y no miran jamás a los ojos cuando hablan. Contestaba permanentemente con evasivas a cualquier pregunta que se le hiciera. Era raro que se mantuviera en el cargo, pero decían que se le había ganado al difunto marido de la ahora desaparecida anciana porque había sido mano de obra en algunas operaciones poco limpias que el dueño de la tierra había encarado para hacer su fortuna. Pero mi urgencia no era discutir la permanencia o no del administrador, sino otra: seguir adelante con todos los requisitos necesarios para terminar el juicio sucesorio, dar respuesta a mis clientes, y para eso lo necesitaba. Le había adelantado al señor Torres, que ese era el apellido del administrador,
la necesidad de disponer del conteo del ganado y de mi viaje hacia el campo acompañado por los encargados de la tarea. Quería organizarlo con él para que todo saliera perfecto, pero me evadía sistemáticamente. Primero un cuento, después otro distinto, más adelante uno diferente y después silencio. Directamente no me atendía. No creo exagerar si digo que hacía 4 meses que buscaba acomodar el viaje a las agendas de los que participaríamos en el mismo y coordinar el trabajo a realizar sin ningún éxito. Aquella mañana, cuando ya había previsto realizar mi viaje, aún sin la coordinación y el acuerdo del administrador, me llegó una extraña carta redactada en forma manuscrita y con una caligrafía que costaba entender, que decía: Villaguay, X de enero del presente año. Mi muy respetado doctor, si bien no soy amigo de escribir, y menos cartas, me he decidido a hacerlo para que no se tome la molestia de venirse y encima con otra gente al campo a contar las vacas. No se moleste, no hay ninguna. Hace unos cuantos años teníamos 230 vacas que se alimentaban con el suficiente pasto que había en el campo. Generoso, pero cierto. Pero resulta que no teníamos ningún toro. Varias veces fui a la casa de doña Dolores en Concepción del Uruguay a pedirle fondos para alquilar uno, pero ella jamás me dio un peso. ¿Para qué? Me decía, para que se lo lleven los buitres. Así pasó el tiempo sin que las vacas encontraran compañeros y fueron descendiendo sin tener ninguna descendencia. Una a una se fueron muriendo de viejas nomás, sin tener una alegría las pobres, y así las fui enterrando. Quien le escribe jamás usó a ninguna de ellas para la venta de su carne y la utilización de su cuero. Nunca me hubiera permitido ni atrevido, porque eso sería deshonesto. Y para un hombre de derecho y honrado, no hay como yo para eso, palabra, era un imposible. Así que no puedo mostrarle vacas, pero sí las tumbas donde descansa cada una de ellas. Le cuento eso sí, que si decide visitar el campo no me encontrará, porque he resuelto renunciar a mi cargo. Y también quiero enterarlo que en este preciso momento, más allá de la renuncia que presento al cargo con que me había honrado el marido de la afinada, me voy de viaje. No le doy la dirección porque ni yo mismo sé dónde voy a recalar. Así que no se preocupe. Me han dicho que hay campos muy lindos en venta por el norte de la República Oriental o en el sur del Brasil. Con mi más distinguido respeto, su seguro servidor, Asensio Nicanor Torres. La carta estaba fechada 2 meses antes de que llegara a mis manos. La triste historia de las vacas vírgenes. La triste historia de las vacas vírgenes. Y bueno, se tenía que terminar yendo nomás la vaca. Gracias. Mi querido amigo, muchísimas gracias a vos, a Gastón y a toda la gente que nos sigue escuchando en Concepción Siglo XXI. Y resaltar siempre que no